Muy buenos días, les habla María Antonieta Díaz, encantada de estar hoy con ustedes aquí. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y darnos la oportunidad de darles una visión de lo que significa pasar de ser empleado a emprendedor. Durante esta conversación vamos a estar interviniendo María Antonieta Díaz y Carlos Ballestero. Eh, yo voy a hablarles un poco de todo el tema que tiene que ver con cómo piensa un empleado y cómo piensa un emprendedor y las cosas que tienen que tomar en cuenta. Luego Carlos les va a dar un poco de la visión estratégica que tienen que tener para lograr ser exitosos en este crossover, en este cambio tan importante, porque como vamos a ver más adelante, esto es una manera de pensar, de comportarse y un estilo de vida totalmente diferente cuando uno decide dar el paso de saltar de ser empleado y lanzarse a tener su propio negocio. Una de las primeras cosas que tienen que tomar en cuenta es que van a ser responsables de todas las decisiones, buenas o malas, que tomen. Así que no hay a quien echarle la culpa, no hay alguien que dejó de hacer algo por lo cual ustedes puedan decir que tuvo la culpa de lo que sucedió. Así que es súper importante que entiendan que todas las decisiones van a estar en cabeza del dueño del negocio, del emprendedor. Uno no puede esperar que va a recibir instrucciones o alguien le va a decir qué tiene que hacer. Uno tiene que hacer que las cosas pasen realmente. Y ese es un tema bastante difícil cuando uno está acostumbrado a recibir órdenes o instrucciones o aún teniendo uno una posición gerencial, siempre hay unas directrices que están establecidas. Ahora es uno el que va a tener que definir todas las directrices. Así que esa es una de las cosas más importantes que tienen que tomar en cuenta. Adicionalmente, las oportunidades normalmente duran poco tiempo, así que tienen que desarrollar un sentido de urgencia, de que las cosas no van a estar allí esperando por ustedes tienen que ir y salir a buscarlas. Es otro de los temas que cuesta mucho cuando uno está acostumbrado a manejarse en un ambiente corporativo donde hay una estructura, donde hay unos procedimientos definidos y tiene que acostumbrarse que ahora uno es el que define absolutamente todo y el que va a hacer que las cosas sucedan y que las cosas se den. Por eso es tan importante que uno analice adecuadamente, evalúe cuáles son sus condiciones particulares desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, para entonces cualquier decisión que tome, sea arrancar un negocio de cero, o sea comprar un negocio o comprar una franquicia, sea cual sea la decisión que finalmente tomen en función de sus características particulares, tiene que ser pensada en forma completa. No pueden simplemente decir quiero ir y hacer un negocio X sin haber hecho un análisis y haber entendido que esto implica una decisión muy importante, quizás una de las más importantes de su vida, y tienen que prepararse para ello. Perdón. También importante tener visión a largo plazo y a corto plazo. Tienen que ver las dos cosas. Normalmente, cuando uno está en un mundo corporativo, la visión a largo plazo, pues la tiene la directiva, quienes están manejando la organización, y uno pues tiene unas metas más a corto plazo. En un negocio, cuando uno decide arrancar un negocio, está en ese negocio, tiene que tener la visión de hoy, de mañana, dentro de 2 años y dentro de 5 años donde quiero estar. Para eso es imprescindible que se preparen, porque tienen que aprender que su mente tiene que proyectar hacia el futuro, pensar en potenciales caídas, en oportunidades que normalmente no están tan visibles. Así que siempre tienen que ir un paso adelante
y acostumbrarse de que las decisiones normalmente van a estar basadas en incertidumbre. Cuando uno está pensando en pasar del mundo corporativo a ser empresario, muchas veces está guiado por una sensación de que en el mundo corporativo hay cierta incertidumbre y eso implica que voy a buscar esa zona de confort. Resulta que no, que realmente cuando uno decide emprender, ser emprendedor, tiene que acostumbrarse a manejar la incertidumbre constante, porque lo único constante es el cambio. Todo va a estar cambiando, siempre van a haber circunstancias que obligan a que uno enderece las cargas constantemente. Y tienen que acostumbrarse a ese manejo de esa incertidumbre. Ustedes tienen que tomar decisiones basadas normalmente en no todas las variables que quisieran, pero con las que tengan, pues nada, no pueden pretender la perfección la mayoría de las veces en los pequeños negocios. La perfección o tratar de que las cosas sean perfectas es enemigo de lograr realmente las cosas. Así que con la mayor información posible van a tener que tomar decisiones basadas muchas veces en incertidumbre. Tienen que acostumbrarse a salir de su zona de confort. Como empleado, pues uno está acostumbrado a que está dentro de una caja con unos parámetros, hay una descripción de cargo, hay unas situaciones definidas y cuando uno decide emprender no hay cajas establecidas. Uno establece las cajas, establece los parámetros, establece lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Así que de todas las ideas nuevas las tienes que producir tú. Si quieres entrar en un nuevo territorio, lo tienes que decidir, tienes que tomar riesgos. Por supuesto, estos riesgos pueden medirse dependiendo del tipo de emprendimiento que deseen hacer. Hay emprendimientos más riesgosos, menos riesgosos, hay emprendimientos que tienen cierto marco, como cuando estás dentro de un marco de una franquicia. En fin, por eso es bien importante que ustedes definan cuál es el nivel, el grado de incertidumbre que quieren manejar, para que en función de eso definan cuál es la mejor manera para emprender. No es igual para todo el mundo. Por ejemplo, yo les puedo hablar de mi experiencia. Yo soy una emprendedora, tengo más de 16 años con mi propio negocio, lo arranqué de cero. Actualmente tenemos casi 30 empleados, 2 oficinas. En mi caso particular, y eso es bien importante que ustedes analicen internamente, busquen en ustedes realmente cómo se sentirían cómodos. Hay diferentes formas de emprender, hay diferentes formas de hacer negocio. En mi caso, yo, por ejemplo, me gusta tomar mis propias decisiones, me gusta decidir qué hacer, me gusta tomar riesgo, evaluar las opciones y definir cómo lo quiero hacer. Y no me gusta que me digan cómo hacerlo. Ese es un estilo de emprendedor. Pero hay estilos de emprendedor donde realmente prefiero tener alguna referencia, de tener algún procedimiento establecido, tener algunas cosas ya pensadas a las que voy a seguir, aunque tenga que tomar ciertos riesgos y maneje el negocio. Por ejemplo, cuando entras en un mundo de franquicias, en el mundo de franquicias hay ciertas regulaciones, hay una normativa, hay unos manuales de operaciones, hay unas cosas definidas. Entonces, hay ciertas personas que se sienten más cómodos en un ambiente de franquicia que en un ambiente de emprendedor absoluto. Entonces, hay mezclas que se pueden hacer en función de la realidad de cada quien. Así que los invito a que en este proceso de definir que quiero dejar de ser empleado o quiero seguir siendo empleado, pero además quiero ser emprendedor, sea cual sean las razones, bien sea porque ven en peligro su puesto o el puesto de su esposa, o porque simplemente quieren tener una opción para su retiro, porque también es otra manera de verlo, sea cual sea la opción o la realidad que ustedes están viviendo, es bien importante que se analicen y definan qué es para ustedes mejor. Para eso hay herramientas que se pueden utilizar donde ustedes pueden entender mejor cuáles son sus características particulares o si esto lo quieren hacer en equipo con su pareja o con su familia, porque a lo mejor tienen ya hijos grandes que quieren participar en el negocio. Deben sentarse y hacer un análisis, buscar ayuda para que este análisis sea de una forma estructurada, organizada. La decisión no es solo voy a comprar un negocio o voy a arrancar un negocio. Hay muchas decisiones antes para definir
cómo quieren hacer ese negocio, el estilo de cómo ustedes manejan los niveles de riesgo, cómo les gusta, cómo se sienten. Recuerden que esto es una decisión a largo plazo, es como cuando decidieron casarse, es como cuando decidieron hacer una carrera en la universidad. Es un nuevo estilo de vida donde hay una serie de factores que ustedes tienen que tomar en cuenta, que tienen que pensarlos adecuadamente y tienen que sentarse solos, en compañía de sus parejas o en compañías familiares o con sus socios, con quien vayan a hacerlo o ustedes solos, para definir cuál es el mejor estilo de negocio que pueden hacer. Pueden arrancar un negocio de cero, pueden comprar un negocio en marcha, pueden comprar una franquicia, pueden hacerlo solo, pueden hacerlo acompañado con un socio o pueden hacerlo familiar. En fin, hay miles de opciones. ¿Cuál es la mejor para ustedes? Eso lo tienen que descubrir y tienen que hacer un trabajo para eso. No salgan a buscar negocios por simplemente buscar un negocio. Primero siéntense, piensen para poder definir una estrategia adecuada y que les permita hacer una selección de manera educada, de manera estructurada y que puedan tener mayor oportunidad de éxito. Muchísima gente subestima lo que se requiere para ser emprendedor y para tomar una decisión de este tipo y no toma en cuenta todos los factores y luego se ven envueltos en que terminaron comprando o arrancando un negocio que se les convirtió en un dolor de cabeza y no están disfrutándolo, no están ganando el dinero que esperaban. Entonces es bien importante que se tomen el tiempo de pensar, de analizar, de crear estrategias adecuadas, de aprender lo que sea necesario. Y de eso se trata este seminario que estamos hablando hoy, de que ustedes puedan abrir su mente y entender que no es solamente salir a comprar un negocio o a buscar un negocio. Hay muchas decisiones anteriores para lograr saber qué tipo de negocio o de qué manera quieren emprender. Cuando uno está en negocios se requiere tener mucho coraje. Realmente uno necesita tener la piel gruesa y tener la habilidad de, aunque sientan rechazo o escepticismo o la gente no crea, ustedes estén definidos, decididos y sepan qué es lo que quieren. Ahora les quiero hablar de algo que considero que es una de las cosas más importantes. Discúlpenme un segundo. Una de las cosas más importantes que tienen que tomar en cuenta es que aprender es un viaje que tienen que mantener continuamente. Cuando uno está en la vida de emprendedor, uno tiene que estar consciente que tiene que aprender constantemente. Aprender de su producto o servicio, aprender del mercado, aprender de las responsabilidades que tiene como emprendedor o empleador, cómo manejar personal, en fin, hay tantas cosas que aprender. Si ustedes tuvieron una decisión y son ingenieros, son administradores, son contadores, son abogados, no importa la profesión que tengan, ¿cuánto tiempo les tomó llegar a donde están? ¿Cuánto esfuerzo y aprendizaje y cuánto tienen que estar aprendiendo para mantenerse vigentes en la profesión? De igual manera, esto es una profesión donde ustedes deciden tomar decisiones, tomar riesgos, y para eso necesitan aprender constantemente, estar despiertos a cualquier posibilidad, a cualquier oportunidad. Así que tienen que tener una actitud de aprendizaje continuo. Cuando uno decide ser emprendedor, no hay horario, no hay esquemas, uno define los esquemas y por tanto uno tiene que tomar la decisión de que esto es lo que quiere para hacerlo de la manera que lo desea y lo disfrute, porque definitivamente va a requerir de mucho esfuerzo, de muchas horas, de una dedicación absoluta. Así que la única manera de lograrlo, de mantenerlo y de ser exitoso y en el camino ser feliz haciéndolo, es que entiendan que este proceso requiere un esfuerzo
de mucho más que 8 horas al día y es toda una nueva manera de vivir, de pensar y de manejar las horas de su día, donde tienen que incluir necesariamente el proceso de aprendizaje constante y continuo. Por supuesto que inicialmente este proceso de aprendizaje debe ser mucho más intenso porque hay un mundo nuevo al que se están abriendo y deben no pensar que es suficiente con el hecho de que se enfrenten a las cosas. Hay muchísima información que ustedes pueden obtener de primera mano, de excelente calidad, que les va a permitir entender y enfrentar situaciones para que logren tomar decisiones educadas, decisiones mucho más asertivas, con información mucho más lógica. Así que en este proceso los invito a que se tomen un tiempo y que inviertan en ustedes, en entender, en conocer, en aprender, en no subestimar este nuevo emprendimiento, este nuevo estilo de vida y que puedan buscar las herramientas, que inviertan en su aprendizaje y que mantengan una actitud de aprendizaje continuo. Eso es básico. El que crea que puede empezar a hacer un negocio y que solo el negocio es comprar y vender, pues muchas veces está condenado al fracaso porque realmente este estilo de vida es mucho más allá que producir dinero para ustedes y para sus familias. Tiene que ver incluso con crear oportunidades para otros, y crear oportunidades para otros implica enseñar a otros, implica dar trabajo a otros, a otras familias. Entonces, ser emprendedor va mucho más allá que solamente ganar dinero. Tiene que ver con que estamos aquí para hacer transformaciones, para crear cosas, para generar ideas, para dar oportunidades a otros. Y cuando uno se embarca en un proceso como este, tiene que estar consciente de lo demandante que va a ser personalmente, profesionalmente y familiarmente. Así que es una decisión que necesariamente pues tiene que pensarse muy bien. Otro punto importante es que quiero hablarles de los sombreros. Cuando uno decide emprender, uno tiene que estar consciente de que constantemente va a tener que estarse poniendo muchos sombreros, quitándose uno, poniéndose otro, quizás con una rapidez en la cual no estamos acostumbrados. Así que hay que acostumbrarse a que uno se tiene que estar quitando y poniendo sombreros o tener varios sombreros al mismo tiempo puestos, lo cual a veces es incómodo, lo cual a veces es agobiante o puede resultar agobiante, puede causar estrés. Manejar todas estas cosas y tener los sombreros de la persona de mercadeo en un momento dado, de recursos humanos en otro, o al mismo tiempo, o entender la parte contable, los números, las responsabilidades fiscales desde el punto de vista de impuestos, en fin, son tantas cosas a las que tienes que estar atento y al que estar dispuesto a enfrentar en un momento dado, que tienes que aprender que si no tienes esas habilidades o no estás dispuesto a vivir con un sistema un estilo de vida de esta naturaleza, te va a costar mucho. Así que estas son de las cosas que uno tiene que pensar muy bien y estar dispuesto a hacerlo, entender cómo funciona y prepararse para poder manejarla, para que pueda ser un trayecto donde lo disfruten, donde se sientan que están disfrutando el paseo, aunque en algunos momentos sea estresante. Así que tienen que tener la mente abierta y dispuesta a manejar cambios en forma continua, constante. Lo único constante va a ser el cambio. Así que tienen que estar dispuestos a eso y a enfrentarlos día a día. Ahora hablemos de los números. Los números no mienten, señores, y cuando están en negocios tienen que estar pendientes de ellos constantemente. Como emprendedor tienes que aprender a querer los números rápidamente. Los ingresos son los que te van a mantener dentro o fuera del negocio y
Aprender a entender tus ventas, tus costos, tus ganancias y pérdidas es lo que te va a dar muchos dolores de cabeza y noches sin dormir, o lo que te va a permitir tener un estilo de vida envidiable donde puedas lograr todo lo que quieres para ti, tu familia y para tu comunidad. Así que tienen que familiarizarse con los números, tienen que entenderlos, cada quien tiene que definir de acuerdo a sus habilidades, a sus experiencias, en qué áreas de todas las que hemos hablado tienen que trabajar más fuertemente. Algunas personas tendrán que trabajar el tema de los números, para otras a lo mejor este tema de los números será fácil, pero el tema de cambiar continuamente de sombrero puede ser un tema muy difícil. En fin, cada quien tiene que definir de acuerdo a sus características qué es lo que tiene que trabajar más. Ahora los voy a dejar con Carlos Ballesteros. Carlos tiene una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con planeación estratégica, mercadeo, arranque de negocios, y él nos va a estar hablando de un proceso de cómo pueden ustedes enfrentar todas estas cosas que les estuve hablando y muchas otras más en todo este proceso de arrancar con esta nueva faceta de sus vidas. Así que Carlos tiene un máster en administración de negocios, es ingeniero, ha estado en el mundo corporativo y ha estado asesorando empresarios por muchos años, es consultor senior de GBS. Así que sin más los dejo con Carlos para que les pueda hablar de las diferentes fases para lograr todo esto que hemos estado hablando. Adelante, Carlos. Okay. Bueno, muchas gracias, Mari. ¿Estoy en video? Adelante, Carlos. Bienvenido. Gracias, María Antonieta. Bueno, un placer estar con ustedes acá hoy. No te estamos viendo, Carlos. Estamos en video, ok. Ahora sí. Ok, muchísimas gracias, Mari. Y bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Quería, antes de comenzar, hacer un comentario. Cuando sientan que tienen alguna pregunta, pueden tomar nota o pueden incluso hacerlo en la parte baja de sus pantallas. Tienen una sección que se llama que es preguntas y respuestas, que es Q&A, de manera que allí pueden hacernos llegar sus notas y nosotros las vamos a estar tomando en cuenta. María Antonieta nos hablaba de todo ese proceso mental que le toca, que toca pasar de el empleado a ser ahora un emprendedor, y todas las fases en las cuales incluso se va a eventualmente ver envuelto dentro de su actividad. ¿Cómo comenzar este proceso? Es quizás una de las preguntas más importantes de todo lo que hemos estado en el mundo corporativo y queremos irnos al mundo del emprendimiento. Y obviamente hay muchas maneras de hacerlo. Nuestra forma, como lo entendemos, es tenemos que empezar a entender de evaluarnos nosotros mismos internamente, bien sea evaluarnos personalmente o evaluarnos familiarmente. Como bien decía María Antonieta, puede ser que nuestro emprendimiento sea un emprendimiento en pareja, ¿ok? Con nuestra pareja, o que vaya a ser con alguien de nuestra familia, un hijo. O pues se trata de comenzar con un socio o una socia. En este caso, entonces, tenemos que entender cuáles son nuestras destrezas. ¿Qué somos nosotros? Algunos traemos a la mesa pues manejo de números, porque estamos en la parte de ingeniería o lo que fuera, diseño, o otros pues sabemos algo más bien en la parte de contabilidad, otros pues traemos la parte legal, etcétera. Y esto, cada uno de ellos es una habilidad importante, pero dentro de cada una de esas cosas hemos aprendido a hacer, tenemos destrezas que son bien relevantes y que nos pueden llevar a desarrollar algo de lo que vamos a querer hacer. Igualmente, puede ser que manejemos la industria en la cual podamos entrar. Estamos en el negocio de salud. Hemos estado por mucho tiempo allí, aunque somos contadores, pero estamos en este negocio. Ahora podemos entonces pensar en algunas cosas que hemos estado observando y que hemos entendido de este mundo, y por ello es importante tenerlo.
Y por último, y no menos importante, es hacer gala de nuestros contactos. A quienes tenemos en estas industrias o a quienes podemos recurrir, bien sea para obtener opiniones de valor, porque pueden eventualmente ser nuestros socios, o cualquiera sea la situación que vamos a manejarnos con ellos, es relevante hacer esta evaluación. Y esto, por supuesto, okay. Y esto, por supuesto, tenemos que verlo dentro de una cantidad de tareas que tenemos por delante. Tenemos que entender y trabajar con nuestras creencias limitantes. María Antonieta mencionaba temprano que hablábamos en el mundo corporativo, nos vemos dentro de una caja donde tenemos ya unas responsabilidades y allí nos mantenemos en nuestra zona de confort. Pero eso también nos puede haber quitado un poco este espíritu de emprendimiento y nos puede generar algunos miedos. Y es parte de quizás lo más importante para un empleado pasar a comenzar su propia empresa, y es que tiene miedo a fracasar, miedo a quedarse sin ingresos, varios miedos pueden ser. Hay que trabajar eso, porque lo que decía María Antonieta, todo ese tiempo y ese empeño que uno debe colocarle, tiene que ser absolutamente positivo hacia adelante y no pueden haber, tienen que quedar de lado todas estas cosas porque va a requerir de toda nuestra atención y nuestro empeño. Igualmente es importante saber cuál es nuestra situación y entender nuestra situación familiar. Ocurre que si vamos a trabajar estamos pensando que un negocio puede estar en el área de comida rápida, pero tenemos niños pequeños y estos niños pues demandan muchas actividades durante los fines de semana, pues difícilmente puedo meterme en un negocio de ese orden, porque eso es un negocio que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o a lo mejor, o ciertamente los 7 días de la semana. Entonces, estas cosas pues son elementos relevantes a la hora de comenzar a tomar nuestras decisiones para que eventualmente podamos tomar una decisión adecuada, consciente sobre hacia dónde nos queremos movernos. Y tomar de allí, con el coraje que ya decidimos involucrar en nuestra tarea, pues pasar a esa siguiente fase ya tengo algo desarrollado. Entonces, la fase siguiente debe ser alinearnos estratégicamente. ¿Por qué es relevante esto? Porque hablábamos hace unos instantes de que podemos estar involucrados con un familiar, bien sea nuestra pareja o un hijo o básicamente un socio, una socia. El tema es que es muy relevante que todos estemos mirando hacia el mismo objetivo, estemos todos pendientes. Si ocurre en el camino que alguien de la sociedad no está en el mismo lugar donde se encuentra la otra persona, pues comienzan las diferencias, comienzan a aparecer ideas que nos van a eventualmente utilizar recursos que en este instante tenemos que concentrar exclusivamente en lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Y es por eso que es importante establecer los objetivos. Esto nos va a poner unas metas a corto y mediano y largo plazo sobre hacia dónde queremos dirigir nuestra empresa, nuestro emprendimiento, qué queremos lograr en el corto plazo. Debemos establecer tanto desde el punto de vista de la empresa como personal. ¿Qué estamos buscando nosotros hacer en el corto plazo? ¿Qué queremos hacer a largo plazo? ¿Hacia dónde vamos a dirigir y hacia dónde queremos llegar? Todas esas cosas nos van a comenzar a establecer. Si yo quiero eventualmente ir a un mercado internacional, yo tengo que pensar que ya en 2, 3, 4 años ya yo voy a estar trabajando en un mercado internacional. Y por supuesto, difícilmente puedo concentrar todo mi esfuerzo y nada más dirigir o pensar que lo voy a dedicar a una zona, a una ciudad o una región muy limitada en algún país en particular.
Entonces, todas estas cosas son importantes para nosotros poder establecer qué queremos hacer. Otro elemento fundamental dentro del alineamiento estratégico es el desarrollar los valores con los cuales vamos a trabajar. Los valores de una empresa son exactamente igual que los valores que todos nosotros manejamos. Lo que pasa es que estos son la forma de comportamiento que tienen los empleados y los gerentes y los mismos accionistas de cada empresa. Los valores los establecen los fundadores, que son ustedes, quienes van a emprender. Y entonces, con ellos podemos saber cómo vamos a atender cualquiera sea las premisas, las circunstancias, los problemas o las oportunidades que se nos presentan. Y esto es relevante para ir definiendo y acercando hacia lo que vamos a estar haciendo. Aún sin haber tenido, haber definido el mercado o la industria en la que voy a estar, los valores preceden a esto porque son relevantes para mí. Si yo voy a fundar mi propia empresa, los valores con los cuales voy a trabajar son inexcusables y son los que voy a utilizar en ella. Voy a eventualmente incluso a acercarme a una franquicia, pues los valores, mis valores, los valores de mi empresa, mi idea de emprendimiento, tienen que coincidir con lo que voy a estar. De otra manera, yo no trabajaría, no se van a sentir bien y eventualmente eso va a llevar a un rompimiento. De aquí pasamos entonces a la fase de definir opciones. El Margarita mencionaba que ciertamente una de las cosas que se nos presenta es que ahora tenemos por delante de nosotros tomar una decisión. Hemos venido trabajando en alinear nuestras estrategias, en definir, y esto va a ir decantando muchas opciones. Pero también nos hemos analizado internamente y podemos ya poder entender si podemos entonces, somos propensos a desarrollar un concepto, o sea, hacerlo desde cero, va a ser nuestro concepto, con sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, cuando creamos un concepto nuevo, lo creamos a imagen y semejanza a lo que queremos hacer, buscando al cliente que queremos hacer, y arranca desde cero. Por supuesto, no está probado en el mercado, tiene que ser exitoso, pero esa es nuestra idea, lanzarnos a ser exitosos. También puede ocurrir que queramos comprar un negocio ya en marcha, y eso tiene, por supuesto, otra serie de actividades por delante, como por ejemplo desarrollar en cualquier caso, pero por ejemplo en los Estados Unidos, que es donde estamos acá, pues hacer un due diligence, donde vemos que efectivamente todo lo que está planteado en el negocio que estamos comprando es correcto y que eso se alinea con el precio al cual nos están solicitando a cancelar o con el cual vamos a negociar. Y finalmente, pues, como decía María Antonieta, puede ser que mi decisión esté asociada a adquirir una franquicia. En este caso, yo también tengo que hacer un trabajo, o tenemos todos que hacer entonces un trabajo de buscar las distintas opciones, aquellas opciones que se parecen a nosotros, que están alineadas con nuestros intereses, que están alineadas con nuestra situación familiar y que se cumple además con nuestro sistema de valores. Esto nos da, pues, nos da las distintas opciones que se presentan delante de nosotros y donde ahora ya podemos hacer una evaluación de hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos, hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos. Una vez hecho esto, pues tenemos por delante el desarrollo de las bases del proyecto que arranca con distintas actividades. Debo entender el mercado al que me estoy enfrentando. ¿Cómo es? ¿Qué tendencias tiene? ¿Cómo es la relación de los distintos elementos o actores que hay en ellos? Los fabricantes, si es el caso de venta de productos, si hay distribuidores, si yo voy a estar en la parte de distribución, o voy a estar en la parte de tal, cómo son los clientes, cuál es el poder de compra de ellos, qué productos están
eventualmente surgiendo como potenciales sustitutos de las cosas que estamos haciendo. Hay muchísimas cosas que analizar en esta parte, pero es relevante y como tenemos la determinación y el coraje para atender lo que queremos hacer, esto es parte del trabajo que debemos hacer y ustedes, estoy seguro, lo van a poder hacer perfectamente. El delinear nuestro concepto. Si lo queremos hacer nuevo, pues tenemos que establecer qué queremos hacer, a quién lo queremos dirigir, cómo es que lo queremos entregar, cuál es nuestra propuesta de servicio, cómo lo vamos a hacer llegar, cuál es nuestra propuesta, cuál va a ser nuestra marca incluso, en función de qué son todos estos elementos. Y este es parte del trabajo que nos toca adelantar y establecer una propuesta de valor única. Cada negocio trae algo nuevo. Siempre es importante pensar que lo que yo traigo a la mesa, traemos al mercado, es algo que puede ser único, que es distinto, que establece un diferencial y que esto es lo que nos va a dar ese punto adicional para poder vencer la competencia y para poder ganarnos la confianza del consumidor o del cliente. Tenemos que buscar llegar a ese cliente al que hemos previamente identificado y al cual queremos llegarle con una propuesta de valor importante que le sea distinta o al menos obtenida de mejor manera que como lo obtiene en el mercado hoy en día. Para finalmente hacer un trabajo de planificación completo donde que llaman el plan, se conoce como plan de negocios, que establece entonces ya todas las bases estratégicas hacia dónde cómo voy a dirigir desde donde estamos hoy a donde queremos llegar en corto y largo plazo. Típicamente un plan de negocio tiene una proyección de un par de años y entonces decidimos allí establecemos cuáles van a ser las estrategias que vamos a estar desarrollando para llegar a esas metas que nos hemos planteado. Y esto, por supuesto, va a tener algunas implicaciones de orden económico. Hacemos nuestras proyecciones financieras muy relevantes. María Antonieta decía con mucha precisión y además muy adecuado que tenemos que acostumbrarnos a los números. En las proyecciones financieras lo que nos van a servir es para también estar pendiente de cómo vamos desarrollando nuestra tarea, qué tan lejos o tan cerca estamos de nuestros objetivos desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista de costos, de gastos, qué estamos haciendo, se está alejando mucho, debemos tomar, esta estrategia parece no estar funcionando bien, vamos a entender un poco lo que está pasando y buscamos una opción nueva o distinta, si es que es el caso, o mantenemos las que ciertamente están funcionando. Esta es la tarea válida de hacer las predicciones y, por supuesto, establecer un sistema de control de gestión que nos indica muy rápidamente, porque ustedes van a estar en el día a día de la operación y ahora van a hacer lo que en algunos lugares se conoce como el hombro orquesta, van a estar en la parte de finanzas, van a estar en la parte de mercadeo, van a estar en la parte de operaciones, van a estar en la parte de ventas y además tienen que dirigir la empresa con el personal, lidiar con el personal, que es una cosa que es ciertamente bien compleja, y todos estos elementos le van a absorber buena parte del día. Entonces tienen que establecerse algunos indicadores claves que nos permitan rápidamente saber dónde estamos y qué pudiera estar ocurriendo que esté afectando nuestro desempeño. Ya en nuestra subsiguiente fase ya hemos desarrollado nuestro plan, ahora nos toca pues, si es ubicar nuestro negocio. Si estamos hablando de un negocio en detalle, pues debemos saber hacia dónde van a estar ubicados los clientes a los cuales estoy dirigido, los consumidores. Debo acercarme a aquellos puntos o aquellos sectores que de manera demostrada puedo tener cerca a aquellos consumidores a los cuales mi concepto está desarrollado. De aquí vienen ya ahora decisiones tanto de compra o de renta, pero que además se concatenan con el tema de construir nuestra instalación o de remodelar a la que fuera existente. Para ya entrar entonces en una serie de otros detalles que
no son menos importantes, como qué tipo de compañía debo de tener para desarrollar mi función o lo que queremos llevar adelante. Aquí esto va a tener implicaciones de orden de impuestos, ¿verdad? Y debemos estar claros desde el comienzo cómo manejar esto y para eventualmente no tener problemas más adelante. Y de allí pasar a áreas que algunas personas, pues, no hemos tenido o hemos tenido muy poca experiencia manejando, que ya está en el área de contratar empleados. La contratación tiene que ser en base a elementos que se acerquen a nuestros valores, pero además, ¿dónde los ubico? ¿Cómo vienen recomendados? ¿Cómo verificar sus credenciales? ¿Cómo establecer una propuesta de compensación para ellos? Entonces, todas esas respuestas deben estar antes dadas para poder comenzar lo que es el prearranque del concepto, que nos lleva entonces ya a la fase, digamos, de comienzo de operaciones. Y ahora los temas comienzan a ser el entrenamiento del personal para adecuarlos y llevarlos a donde queremos establecer, cómo queremos otorgar nuestro servicio. El uso de tecnología, la tecnología que estamos a estar implementando no solamente a nivel de ventas, lo que queremos, o de facturación, sino manejo de inventario, si es el caso, o el manejo de cuentas claves, eh, eh, el manejo de leads o de potenciales contactos, cómo llevarlos a ser un cliente formal de la empresa. Hay muchísimas cosas aquí que hay que manejar, y esta es otra área donde los que, pues, de nuevo, los distintos sombreros que María Antonieta mencionaba, tenemos que estar en pendiente para pasar entonces a aspectos de orden administrativo, cómo manejar las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, cómo voy a llevar mi contabilidad, qué sistema voy a utilizar para llevar mi contabilidad, lo voy a llevar internamente, lo voy a llevar externamente. La nómina la voy a llevar internamente, voy a contratar a un servicio externo, cuál sistema voy a utilizar. Y elementos bien importantes como promovernos. ¿Qué mecanismos de promoción vamos a utilizar? ¿Cuáles son los más convenientes de acuerdo al concepto que hemos desarrollado, al que estamos involucrados? ¿Y cuál es nuestro cliente o consumidor? Y entonces, de allí, pues, manejo de las redes sociales. ¿Qué mensajes voy a estar pasando? Todos estos mensajes tienen que estar coordinados con lo que estamos haciendo. Todo tiene que ser, pues, estar armonizado, tanto los servicios o los productos que manejamos, como la ampliación de este concepto, cómo lo entregamos, cómo le damos garantía, cómo le damos el servicio postventa. Y todo esto debe estar reflejado y dicho adecuadamente en todos los mecanismos de promoción que nos toca desarrollar. Para luego, pues, ya entrar en un proceso de evaluación en marcha. Decía un poco antes que tenemos que estar viéndonos y midiéndonos con respecto a lo que hemos proyectado. ¿Qué queremos? ¿Cómo vamos nosotros? Nuestra empresa está dando los beneficios o los resultados que esperábamos cuando proyectamos. Bueno, ha ocurrido cosas que no estaban en nuestro momento de planificación, que pues son factores externos que se involucraron y pueden estar retardando nuestro crecimiento, o al contrario, factores externos que reforzaron el crecimiento. Y ocurre, tenemos mucha experiencia de esto nosotros, en cuanto a que algunas empresas pues tardan en dar beneficios adecuados, los resultados no son los esperados, pero también tenemos gente que ha desarrollado muy bien su empresa y en poco tiempo, y ese es pues obviamente el gran deseo de todos nosotros, en poco tiempo comienzan a tener un éxito extraordinario, y ahora los problemas ya no son de establecerse, sino un problema de crecimiento. Esto puede perfectamente acabar también con una empresa si no está preparada. Y por eso es que hay que hacer la evaluación en marcha
y poder establecer entonces correctivos en el caso que así sea. Bueno, en estas 6 fases, nosotros muy someramente le hemos explicado llevar desde dónde está primero, cuál es el origen de mi idea, hasta dónde puedo ya arranqué mi negocio y lo coloco en marcha. Hay en todo esto una cantidad de actividades y programaciones que ustedes van a hacer, en cantidad de tiempo que va a estar invertido, pero que va a ser muy productivo, que le va a ayudar en lo sucesivo, en este y en otras cosas que estén haciendo, y para el cual van a usar mucho de la información que ya ustedes traen de trabajos anteriores o de su vida misma. Nosotros, sin embargo, creemos que estas son fases fundamentales, y de aquí pues nos toca hacer algunas cosas que quisiera que María Antonieta les continuara conversando. ¿Mari? Ok, bueno, hablando ahora un poquito en resumen de lo que hemos conversado. Como hablamos inicialmente, es importante que entendamos que ser emprendedor implica tener una nueva forma de pensar, una nueva forma de enfrentar las situaciones que nos permita lograr tener el éxito que necesitamos. Definitivamente, pues como lo hablamos ya y ustedes ya saben, la única constante va a ser el cambio. Así que tenemos que estar dispuestos a aceptarlo, a entenderlo y a surfearlo para que podamos manejarnos en esta nueva forma de enfrentar situaciones y podamos ser exitosos siendo emprendedores. Otro punto importante es que es necesario que nos sentemos a analizarnos en forma individual y en forma grupal, si estamos haciendo este emprendimiento con nuestra pareja o nuestra familia o con socios, cosa de que entendamos cuáles son nuestras habilidades, nuestras destrezas, cómo funcionamos como equipo, y esto nos permite entender claramente cómo podemos enfrentar estos nuevos retos, estas nuevas formas de hacer las cosas y esta nueva forma de vida, cómo nos complementamos y así sacar el mayor provecho de cada uno de nosotros y que por ende pues haya una mejor posibilidad de ser exitosos. Prepararse y buscar apoyo. Es bien importante que entendamos y no subestimemos la necesidad de prepararnos, de entender, de conocer, de aprender sobre este nuevo estilo de vida, esta nueva forma de hacer las cosas, estas nuevas situaciones a las que nos vamos a tener que enfrentar y conocer todo lo que implica el nuevo marco que va a regular este emprendimiento, bien sea desde el punto de vista legal, contable, de impuestos, de recursos humanos, de análisis de números, en fin, todo lo que implica el tema de un negocio, donde en un pequeño negocio recuerden que no es como en una gran corporación donde cada quien tiene un pedacito y se dedica única y exclusivamente a ese pedacito que es su responsabilidad. Cuando estás en un pequeño negocio, normalmente, como dijo Carlos, el dueño del negocio, el emprendedor, es como un director de la orquesta, pero esa orquesta normalmente no están todos los músicos completos, sino que nos toca a nosotros tocar más de un instrumento a la vez. Así que es bien importante que ustedes entiendan eso y que estén dispuestos a afrontarlo, que venzan el miedo que implica enfrentarse a todo esto. Sí se puede, lo hace mucha gente, pero no debemos subestimar la necesidad de aprendizaje que esto implica y la necesidad de apoyo en áreas en las cuales no nos sintamos fuertes o que consideremos que necesitamos una ayuda profesional. No se pretende que ustedes se conviertan en contadores, en expertos de impuestos, en expertos en mercadeo. Esa no es la idea, pero sí que ustedes puedan tener una base mínima de información que les permita tomar decisiones y buscar la ayuda necesaria y el apoyo profesional necesario cuando se requiera. Así que es importante que entiendan eso, que estén dispuestos a invertir recursos. Esto es tiempo de ustedes para este aprendizaje, para este emprendimiento, para esta búsqueda de esta nueva forma de vivir.
y los recursos económicos que esto implica. Los recursos económicos no solamente están en el hecho de que voy a invertir y voy a comprar un negocio, están en que tienen que invertir en su preparación, en sus conocimientos, en buscar la asesoría necesaria. Así que es toda una inversión. Piensen solamente cuánto les costó lograr el título universitario que lograron y prepararse para tener las habilidades y destrezas para manejar el cargo que están manejando actualmente. Eso implicó una inversión importante. De igual manera, ser emprendedor requiere que hagamos esa inversión de tiempo y de recursos para que sea factible que podamos ser exitosos y logremos tener lo que queremos, que es un nuevo estilo de vida que nos permita tomar decisiones, manejar nuestro tiempo, en fin, poder crecer, poder aportar al mundo, generar ideas, generar trabajo, crear, que es básicamente a lo que un emprendedor se enfrenta, a una posición de creación, de ofrecer nuevas alternativas, nuevas oportunidades y ayudar a otros también en ese proceso de crecimiento, porque recuerden que también como emprendedores se convierten en mentores de sus empleados y eso también es una fase importante que deben manejar y entender y disfrutar también. Carlos, creo que ahora tengo que tomar yo el control de esto. Discúlpenme un segundo para poder mover la pantalla. ¿La puedo mover yo? Ok. Y por supuesto, lo importante es actuar, que no los paralice el miedo. Tomar acción es importante, que ustedes puedan comenzar a recorrer este camino de forma concreta, firme, y sobre todo entendiendo que es un proceso que no va a pasar en un día. Tienen que prepararse, tienen que tomar decisiones, tienen que entender cuál es la mejor forma de enfrentar esta nueva situación, este nuevo estilo de vida, porque definitivamente tiene un efecto completo en el estilo de vida y eso es importante concientizarlo, no solamente el que está tomando la decisión de emprender, sino concientizarlo de manera familiar, porque hay cambios y sacrificios que se hacen desde todo punto de vista. Y es importante pues que toda la familia lo entienda, lo comparta y estén dispuestos a aportar en todo este proceso. Ahora queremos compartir con ustedes algunos pensamientos que son importantes, que nos parecieron importantes tomar en cuenta para este proceso al cual quieren enfrentarse. Hay un pensamiento de Steve Jobs que dice: estoy convencido de que aproximadamente la mitad de lo que separa a los empresarios exitosos de los no exitosos es perseverancia pura. Señores, hay que perseverar, no porque sea un camino difícil, un camino con incertidumbre, implica que no se pueda lograr y no se pueda ser exitoso. La oportunidad está allí, hay miles de emprendedores, hay miles de personas que todos los días deciden emprender, así que dar el salto es válido, es posible, es muy satisfactorio y pueden ver a largo plazo que ustedes van a tener el futuro en sus manos y no van a depender de las circunstancias del mercado, que si bajó el precio del petróleo, que si la empresa no le está yendo bien, sino que ustedes van a hacer que le vaya bien a su empresa, a su emprendimiento. Y esto es bien importante porque ustedes van a tener el sartén por el mango y van a definir qué es lo que quieren hacer y cómo quieren hacerlo. Y tienen que estar dispuestos a perseverar ante cualquier adversidad o cualquier situación de cambio para poder tomar decisiones adecuadas y hacer que su negocio funcione. Tiempo, perseverancia y 10 años de intentos eventualmente te harán ver como exitoso de la noche a la mañana. La mayoría de la gente, lo dice Biz Stone, que es el cofundador de Twitter, mucha gente cuando ve el éxito dice: wow, eres exitoso, parece que pasó ayer, de hoy para mañana, pero no.
Se requiere tiempo, se requiere perseverancia y tiempo. Esto no es una carrera de corta distancia, es una carrera de larga distancia donde se necesita tener estrategia, tener paciencia, tener perseverancia, constancia y estar dispuesto a manejar la incertidumbre en ese camino. Y por último tenemos este último pensamiento de Malcolm X, el futuro pertenece a quienes se preparan para él hoy. Así que los invitamos a prepararse, los invitamos a invertir en su futuro y el futuro de su familia, a que estén dispuestos a una inversión de tiempo, de dinero, de aprendizaje, en todo lo que necesitan para poder lograr ser exitosos en esta este nuevo emprendimiento. Con esto, pues, cerramos el webinar de hoy. Queremos agradecer su atención y queremos invitarlos a que este proceso podamos hacerlo juntos. Con mucho gusto, GBS pone a su disposición nuestros profesionales, nuestras herramientas. Podemos perfectamente ayudarlos con un servicio de coaching para ayudarlos a caminar por este proceso. El coaching para emprendedores es una herramienta que los va a ayudar a hacer este análisis de forma estructurada y organizada. Y también queremos invitarlos a que próximamente vamos a anunciarles unos seminarios para manejo de negocios, de pequeños negocios, donde vamos a estar durante 3 días continuos, 24 horas, 8 horas diarias, con herramientas para el manejo de pequeños negocios. Allí van a aprender cuáles son sus responsabilidades como empleadores, cuáles son sus responsabilidades desde el punto de vista de impuestos, desde el punto de vista de contable, cómo entender esos números que son básicos y esenciales, cómo preparar un plan de negocios, cómo escoger un negocio adecuadamente, qué tienen que tomar en cuenta para hacer un due diligence adecuado para comprar un negocio, qué tienen que saber desde el punto de vista de mercadeo, de manejar su marca, de manejar las redes sociales, en fin, una serie de informaciones que les va a dar herramientas valiosas para que tengan la plataforma necesaria para manejar el marco mínimo de información, de conocimientos que los va a ayudar a emprender su negocio, sea que lo van a emprender de cero, que van a comprar un negocio en marcha o que van a arrancar una franquicia, sea cual sea la estructura que decidan que es la más adecuada para ustedes. Con muchísimo gusto compartiremos por ustedes próximamente. Tendremos ese seminario en Houston y en Florida, en Miami, así que próximamente van a recibir información de este seminario. Adicionalmente, esta presentación va a estar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web, que van a poder tener acceso, y les vamos a enviar el link por email con la información que ustedes nos enviaron. Los invitamos a que puedan compartirla con compañeros de trabajo, que vean que puede serles de utilidad, o con sus familiares y amigos. Así que muchísimas gracias por siempre, pues, compartir con nosotros y estar dispuestos a distribuir la información y que les sea útil a la mayor cantidad de gente posible. Ahora abrimos un espacio de preguntas. Pueden hacer sus preguntas por el chat y vamos a estar respondiéndolas en vivo, tanto Carlos como yo. Así que dejemos ahora con las preguntas. Creo que ya hay preguntas formuladas. ¿Va a entrar? ¿Quién va a leer las preguntas? Buenas tardes. Pregunta la señora Ana: este tema es fascinante, amplio y diverso y muy difícil, pero ¿cómo dar el siguiente paso si apenas tengo una idea? Carlos, ¿quieres hacer la respuesta tú? Claro, perfectamente. Bueno, justo María Antonieta mencionaba, en el caso, pues nosotros tenemos a la disposición de nuestros clientes un servicio de coaching que va desde entender lo que vimos en las fases, quizás las primeras dos fases de las 6 que comentábamos en el día de hoy, que es entender y analizar y esto lo puede, por supuesto, lo pueden hacer de manera individual. Nosotros
con mucho gusto lo ponemos a su disposición. El entender cuáles son nuestras competencias, qué tenemos, qué podemos conocer de la industria y qué contactos podemos tener para llegar a ello. Y en base a eso, de ese análisis ya de quiénes somos, comenzamos a poder comenzar a delinear cuáles son las distintas opciones que se le presenta en el caso, como el caso suyo, y de allí pues ya pasar a una siguiente fase donde nos lleve a entender qué queremos hacer y analizar las distintas opciones que se nos presentan. Ese debería ser el proceso que debe llevar a cada uno de ustedes, o en el caso suyo, señora Ana, pues llevar a llegar a entender cuál puede ser el área a la cual le puede llamar la atención para emprender algo nuevo y ser su propio jefe. Pregunta el señor Oscar, dentro de fases de due diligence de un negocio, ¿estarían todas las fases en la ruta crítica del proyecto? Bueno, como vimos, dentro de las distintas opciones que se le presentan a ustedes como en esta área, en este proceso de pasar de empleado a emprendedor, está la opción de bien sea arrancar un negocio nuevo o de comprar uno en funcionamiento. Cuando usted va a comprar un concepto ya operando, lo recomendable, absolutamente recomendable, no tenemos palabras para ponerle, no hay mayúsculas más grandes para poder hacer un énfasis mayor en esto, es que haga un análisis detallado de lo que está comprando. Normalmente para esto requiere y es recomendable el uso de profesionales externos que le brindan entonces la opción de buscar exactamente, verificar que las ventas que aparecen en el negocio, como está listado, son las correctas, que los gastos y los costos a lo que está haciendo referencia también están dentro de los parámetros adecuados de la industria, pero además que son los correctos, y poder establecer proyecciones sobre lo que va a eventualmente funcionar. Esto le puede dar, nosotros en particular en GBS hacemos lo extendemos incluso este análisis con una revisión de la parte comercial del negocio, las potencialidades que presenta el negocio como tal, la industria, y poderle dar entonces al inversionista pues la opción de entender todo ello y hacer una propuesta de valor. Puede ser una contraoferta o establecer dentro de la negociación algunas estrategias para conseguir algo adicional. No sé si, Mari, quisieras ampliar un poco en este sentido. Sí, es importante en el due diligence que uno involucre como mínimo un contador y un abogado. El proceso de due diligence permite evaluar desde el punto de vista legal todo lo que tiene que ver con que los activos que se estén comprando en el negocio estén libres de cualquier gravamen y que todo quede saldado para el cierre. Y desde el punto de vista contable, un contador puede ayudarlo a evaluar desde el punto de vista de impuestos, de contabilidad y de la parte financiera, que el negocio efectivamente pues tenga todas las características que están diciéndole, porque definitivamente cuando uno está comprando, el secreto en que uno pueda hacer un buen negocio está en que lo compre en un precio adecuado. Si uno compra un precio sobrevaluado, definitivamente va a ser mucho más difícil recuperar su inversión y va a ser cuesta arriba. Así que es importantísimo que cuando decidan evaluar un negocio, el due diligence, estamos hablando de un due diligence para un negocio en marcha, pero también es importante que se haga un due diligence aunque el negocio no esté en marcha. Si es que estamos comprando una franquicia o estamos tratando de hacer un negocio desde cero, el due diligence va a cambiar porque no es sobre unos números de lo que están pasando, sino es más sobre el mercado. Pero igual el trabajo de due diligence es importante para poder entender
todo el contexto del negocio y que eso nos permita tomar decisiones adecuadas en cuanto a los niveles de inversión que estamos haciendo, qué hacemos primero y qué hacemos después, en fin, todas las variables que tenemos que tomar en cuenta y entender si ese negocio sirve para nosotros, porque el hecho de que en un momento dado le haya servido a otro, no necesariamente la realidad nuestra es la misma de la otra persona. Entonces tenemos que saber que de acuerdo a nuestra realidad, a la composición accionaria que nuestro negocio va a tener, si ese negocio va a servir porque produce lo que necesitamos o no va a producir lo que necesitamos. Entonces, el due diligence también nos ayuda a entender si la realidad del negocio puede adaptarse a nuestras necesidades particulares o a la sociedad que vamos a tener planteada. La próxima pregunta. La próxima pregunta la pregunta el señor Néstor y pregunta que si en el taller que vamos a dar de 3 días se tratarán cómo encontrar y usar herramientas tecnológicas, ERP, CRM, etcétera. Y bueno, yo puedo dar la respuesta ahí. Por supuesto que eso va a estar ahí, pero tiene que ir más allá de que solamente cuáles son las herramientas. Tiene que ir con que cómo alineas el uso de esas herramientas con la estrategia global de la compañía para cumplir las metas financieras y estratégicas de la compañía. Entonces, en el curso va a haber un pedazo hablando específicamente de tecnología y cómo usarla hoy en día, pero lo más importante cuando seleccionando un sistema es que ese sistema se alinee con los puntos estratégicos que uno está intentando cumplir con la compañía, que eso también lo vamos a tratar dentro del mismo curso. Entonces, ahí creo que es en donde se trataría eso más allá de hablar de tecnología en el curso. Correcto. Excelente tu respuesta, Jorge. Gracias. Próxima. Tenemos una pregunta de la señora Lorena. En base a su experiencia, ¿en cuánto tiempo me doy cuenta que voy en buen camino? ¿Y cómo me pueden dar apoyo en esto ustedes GBS? Bueno, no es fácil establecer un tiempo porque cada negocio es diferente, ¿no? Pero todo depende, por supuesto, del nivel de recursos que tengas. Por eso es tan importante planificar, para que tú con esa planificación puedas tener una idea clara de que en base a la cantidad de recursos que tienes, cuáles son los tiempos que puedes manejar y cuáles son las variables que en un momento dado te van a hacer levantar banderas rojas de que algo no está yendo bien, para que puedas manipular y manejar las situaciones y ver qué cambios tienes que hacer para lograr que pueda ser exitoso. Así que con mucho gusto, pues por supuesto que GBS puede ayudarte a definir una estrategia adecuada, a establecer de acuerdo a tu realidad, tanto personal con tus habilidades, destrezas, como los recursos con los que vas a manejar, o bien si no tienes los recursos completos y necesitas también conseguir recursos, qué tipo de recursos puedes acceder, bien sea porque consigues un préstamo o bien sea porque buscas socios, en fin, todo eso es parte de la estrategia de ver lo que necesitas para desarrollar el negocio y ver si tienes completos los recursos o cómo acceder a recursos para lograr el emprendimiento y tener lo que necesitas para lograr ser exitoso. Y adicionalmente, sobre esa pregunta, alguien respondió en el chat, y muchas gracias por la respuesta, que está muy válida. Lorena, buenas tardes. Pues básicamente los números de tu negocio, si están apegados a tus objetivos, te indicarán que vas en buen camino. Y eso es muy, muy claro. Y te quiero agregar ahí que no solamente los números financieros, cuando uno está empezando un negocio, muchas veces los números financieros son un resultado posterior. Hay números que son más difíciles de medir, de adquisición de clientes nuevos. Si uno va creando una base de datos de clientes de email, uno puede ir midiendo el éxito y sus estrategias con números fuera de los financieros adicionalmente, que muchas veces los sistemas no te los dan, pero son muy indicativos a si uno está en buen camino o si uno debe repensar un poco su estrategia. Muy bien puesto, Jorge. Yo creo que añadiría adicionalmente a esto que uno de los énfasis principales que nosotros colocamos en nuestro apoyo, y estoy respondiendo a la pregunta de en qué áreas podemos dar nuestro apoyo, es que nosotros hacemos mucho énfasis en que el concepto se elabore alrededor del cliente al cual va a estar desarrollado. Y una de las áreas que nos sentimos muy orgullosos de traer a
a nuestra red de clientes es un sistema de análisis que hemos desarrollado, donde le podemos decir en cualquier parte del territorio americano dónde estarían concentrados sus principales consumidores o clientes, de forma que el emprendimiento tenga de arrancada solo con la ubicación la mayor posibilidad de éxito. Ok, una pregunta adicional. Tenemos una pregunta del señor Néstor, que si GBS puede ayudarme a crear un dashboard de las métricas para controlar mi empresa. El dashboard per se depende de la herramienta que uses, pero el determinar cuáles son las metas críticas de su empresa es en donde realmente nosotros le podemos dar el valor agregado. Y después, por supuesto, podemos trabajar en conjunto con usted o con su persona encargada de soporte del sistema que usen para que eso lo puedan ver en una pantalla estilo dashboard con las gráficas necesarias. Así es, sí, lo fundamental, creo que inclusive tú hacías mención en la respuesta anterior en el tema de establecer todos los sistemas que están asociados a las estrategias que la empresa se ha planteado, y obviamente todas las métricas o los key performance, elementos, indicadores de gestión claves tienen que estar asociados a ellas para que nosotros podamos saber entonces exactamente qué estamos buscando y qué estamos queriendo medir. Y efectivamente ese es parte de nuestro proceso de asesoría. Así es. Sí, lo importante es que entendamos y que sucede mucho a nivel de los pequeños negocios, que no nos acostumbramos a planificar. Las personas que vienen del mundo corporativo, que están acostumbrados a tener una estructura, entienden quizás mucho mejor que el empresario neto que arrancó desde cero y no tiene una experiencia corporativa, la necesidad de planear, de tener metas, de manejar un presupuesto, de tener indicadores de gestión. Entonces, digamos, si bien hemos hablado de una serie de patrones o circunstancias donde el empleado que pasa a emprendedor no tiene ciertas habilidades, también es cierto que desarrollan una serie de conocimientos y de manejo de información en las grandes corporaciones que les va a ser útil para implementarlos en su negocio, buscando las herramientas que muchas veces los que han arrancado un negocio de cero sin haber tenido una estructura corporativa nunca, no las ven porque simplemente pues arrancan mucho más empíricamente. Así que esa es una parte que está a favor del que viene del mundo corporativo como empleado y quiere ser emprendedor, donde esas estrategias, esa forma de pensar estructurada los va a ayudar, adaptándola, por supuesto, a la nueva realidad, a tener una planeación más concreta, unos objetivos definidos y que esos objetivos le permitan ver y delinear si van bien, si van por buen camino o qué estrategias tienen que cambiar para tratar de lograr los objetivos que se han planteado. Así que, como en todo, no es que van a arrancar de cero, la experiencia, la experticia, los conocimientos que tienen los van a ayudar y los van a poder implementar, solo que van a tener que adaptarlos, haciendo ese crossover a esta nueva realidad y utilizarlos de la manera adecuada para que les sirvan para lograr sus objetivos y ser exitosos. Así es. Yo quería agregar, Mari, no sé si aún hay una pregunta por ahí por el camino, pero antes, pues poner estos pensamientos con los que tú cierras la exposición, creo que son importantes para todas las personas que nos están siguiendo y los que van a estar viendo este video en lo sucesivo. Y es que lo importante es, siéntanse, analicen bien su situación, busquen el apoyo para llegar a lo que necesitan hacer, trabajen sus miedos, cámbienlo, sobrellévenlo y haciendo pues un trabajo anterior de planificación sobre cómo llegar a lo que quieren lograr, van a sentirse mucho más seguros en cuanto a pasar a esta nueva etapa en la vida, como bien mencionaba María Antonieta, de ser ahora emprendedores. Sí, es importante que tomen su tiempo para analizar las opciones, analizarse ustedes mismos y el equipo. Recuerden que es bien importante no simplemente salir de compras a comprar sin haberse sentado a hacer una planificación adecuada y a determinar
cuál es el estilo que ustedes quieren para su vida, porque recuerden que implica un nuevo estilo de vida, no es solamente tener un negocio, implica cambiar muchas cosas y sacrificar muchas cosas, tienen que gustarles, tienen que disfrutarlo, tienen que adaptarse a su realidad, a sus valores, a sus creencias, para que de esta manera puedan tener una mayor posibilidad de éxito. Así que no sé si ya creo que no hay más preguntas o... Sí, ahorita no tenemos preguntas. Ok, perfecto. Yo creo que entonces podemos dar por finalizado. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos hoy y dedicar este tiempo para su crecimiento como emprendedores, y estamos a su orden. Próximamente estarán recibiendo mayor información de nuestra parte. Gracias, que estén muy bien. Que obligan a que uno enderece las cargas constantemente, y tienen que acostumbrarse a ese manejo de esa incertidumbre. Ustedes tienen que tomar decisiones basadas normalmente en no todas las variables que quisieran, pero con las que tengan, pues nada, no pueden pretender la perfección la mayoría de las veces en los pequeños negocios. La perfección o tratar de que las cosas sean perfectas es enemigo de lograr realmente las cosas. Así que con la mayor información posible van a tener que tomar decisiones basadas muchas veces en incertidumbre. Tienen que acostumbrarse a salir de su zona de confort. Como empleado, pues uno está acostumbrado a que está dentro de una caja con unos parámetros, hay una descripción de cargo, hay unas situaciones definidas, y cuando uno decide emprender, no hay cajas establecidas. Uno establece las cajas, establece los parámetros, establece lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Así que todas las ideas nuevas las tienes que producir tú. Si quieres entrar en un nuevo territorio, lo tienes que decidir, tienes que tomar riesgos. Por supuesto, estos riesgos pueden medirse dependiendo del tipo de emprendimiento que deseen hacer. Hay emprendimientos más riesgosos, menos riesgosos, hay emprendimientos que tienen cierto marco, como cuando estás dentro de un marco de una franquicia. En fin, por eso es bien importante que ustedes definan cuál es el nivel, el grado de incertidumbre que quieren manejar, para que en función de eso definan cuál es la mejor manera para emprender. No es igual para todo el mundo. Por ejemplo, yo les puedo ir y hacer un negocio X sin haber hecho un análisis y haber entendido que esto implica una decisión muy importante, quizás una de las más importantes de su vida, y tienen que prepararse para ello. Perdón. También importante tener visión a largo plazo y a corto plazo. Tienen que ver las dos cosas. Normalmente, cuando uno está en un mundo corporativo, la visión a largo plazo, pues la tiene la directiva, quienes están manejando la organización, y uno pues tiene unas metas más a corto plazo. En un negocio, cuando uno decide arrancar un negocio, está en ese negocio, tiene que tener la visión de hoy, de mañana, dentro de 2 años y dentro de 5 años donde quiero estar. Para eso es imprescindible que se preparen, porque tienen que aprender que su mente tiene que proyectar hacia el futuro, pensar en potenciales caídas, en oportunidades que normalmente no están tan visibles. Así que siempre tienen que ir un paso adelante y acostumbrarse que las decisiones normalmente van a estar basadas en incertidumbre. Cuando uno está pensando en pasar del mundo corporativo a ser empresario, muchas veces está guiado por una sensación de que en el mundo corporativo hay cierta incertidumbre y eso implica que voy a buscar esa zona de confort. Resulta que no, que realmente cuando uno decide emprender, ser emprendedor, tiene que acostumbrarse a manejar la incertidumbre constante, porque lo único constante es el cambio. Todo va a estar cambiando, siempre van a haber circunstancias. A hablar de mi experiencia. Yo soy una emprendedora, tengo más de 16 años con mi propio negocio, lo arranqué de cero. Actualmente tenemos casi 30 empleados, 2 oficinas. En mi caso particular, y eso es bien importante que ustedes analicen internamente, busquen en ustedes realmente cómo se sentirían cómodos. Hay diferentes formas de emprender, hay diferentes formas de hacer negocio. En mi caso, yo, por ejemplo,
me gusta tomar mis propias decisiones, me gusta decidir qué hacer, me gusta tomar riesgo, evaluar las opciones y definir cómo lo quiero hacer. Y no me gusta que me digan cómo hacerlo. Ese es un estilo de emprendedor. Pero hay estilos de emprendedor donde realmente prefiero tener alguna referencia, de tener algún procedimiento establecido, tener algunas cosas ya pensadas a las que voy a seguir, aunque tenga que tomar ciertos riesgos y maneje el negocio. Por ejemplo, cuando entras en un mundo de franquicias, en el mundo de franquicias hay ciertas regulaciones, hay una normativa, hay unos manuales de operaciones, hay unas cosas definidas. Entonces, hay ciertas personas que se sienten más cómodos en un ambiente de franquicia que en un ambiente de emprendedor absoluto. Entonces, hay mezclas que se pueden hacer en función de la realidad de cada quien. Así que los invito a que en este proceso de definir que quiero dejar de ser empleado o quiero seguir siendo empleado, pero además quiero ser emprendedor, sea cual sean las razones, bien sea porque ven en peligro su puesto o el puesto de su esposa, o porque simplemente quieren esa del dueño del negocio, del emprendedor. Uno no puede esperar que va a recibir instrucciones o alguien le va a decir qué tiene que hacer. Uno tiene que hacer que las cosas pasen realmente. Y ese es un tema bastante difícil cuando uno está acostumbrado a recibir órdenes o instrucciones, o aún teniendo uno una posición gerencial, siempre hay unas directrices que están establecidas. Ahora es uno el que va a tener que definir todas las directrices. Así que esa es una de las cosas más importantes que tienen que tomar en cuenta. Adicionalmente, las oportunidades normalmente duran poco tiempo, así que tienen que desarrollar un sentido de urgencia, de que las cosas no van a estar allí esperando por ustedes tienen que ir y salir a buscarlas. Es otro de los temas que cuesta mucho cuando uno está acostumbrado a manejarse en un ambiente corporativo donde hay una estructura, donde hay unos procedimientos definidos, y tiene que acostumbrarse que ahora uno es el que define absolutamente todo y el que va a hacer que las cosas sucedan y que las cosas se den. Por eso es tan importante que uno analice adecuadamente, evalúe cuáles son sus condiciones particulares desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, para entonces cualquier decisión que tome, sea arrancar un negocio de cero, o sea comprar un negocio o comprar una franquicia, sea cual sea la decisión que finalmente tomen en función de sus características particulares, tiene que ser pensada en forma completa. No pueden simplemente decir quiero. Muy buenos días, les habla María Antonieta Díaz, encantada de estar hoy con ustedes aquí. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y darnos la oportunidad de darles una visión de lo que significa pasar de ser empleado a emprendedor. Durante esta conversación vamos a estar interviniendo María Antonieta Díaz y Carlos Ballestero. Yo voy a hablarles un poco de todo el tema que tiene que ver con cómo piensa un empleado y cómo piensa un emprendedor y las cosas que tienen que tomar en cuenta. Luego Carlos les va a dar un poco de la visión estratégica que tienen que tener para lograr ser exitosos en este crossover, en este cambio tan importante, porque como vamos a ver más adelante, esto es una manera de pensar, de comportarse y un estilo de vida totalmente diferente cuando uno decide dar el paso de saltar de ser empleado y lanzarse a tener su propio negocio. Una de las primeras cosas que tienen que tomar en cuenta es que van a ser responsables de todas las decisiones, buenas o malas, que tomen. Así que no hay a quien echarle la culpa, no hay alguien que dejó de hacer algo por lo cual ustedes puedan decir que tuvo la culpa de lo que sucedió. Así que es súper importante que entiendan que todas las decisiones van a estar encabezadas